29 de octubre del 2016, mi grupo y yo vamos a hacer una visita general al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este museo se va a encontrar al frente de la Municipalidad de Pueblo Libre, y al frente de esta municipalidad vamos a encontrar la Plaza Simón Bolívar. Bueno, compañeros todos, están disfrutando de este pequeño reportaje del Museo de Historia. Pues bien, ahorita estoy en el ambiente en que se contempla la cultura chavista, y no podíamos dejar pasar de momento estas lindas cabezas clavas, una réplica del original. Bien, como podemos observar, estamos aquí con el obelisco Tello, en el cual se pueden encontrar una cruz o una estela en la parte superior. También vamos a encontrar figuras de pumas alados, vamos a encontrar como son, lo que son semillas y plantas, y también vamos a encontrar algunas figuras de caracoles. Estamos ahora en la sala White. Acompáñenme para visitar esta sala para ver todo lo arqueológico de esta cultura. Bueno, ahora vamos a entrar a la sala de Chancay. Acompáñenme para ver los objetos arqueológicos que tiene esta cultura. Ya, bueno, lo que es la cronología y el estilo, la cerámica Chancay es clásica porque se caracteriza por la decoración hecha a base de un engobe crema, sobre el cual se pintan diseños de color negro y rojo. Por lo general es sencilla en acabado, sin bruñir. La cronología absoluta de la cultura chancay oscila aproximadamente entre el año de 1100 y 1470, y se hacían sus cerámicos como también ollas que resaltaban el color rojo y el color negro. Ahora, con lo que son los personajes del mundo de Chancay,
Los representantes de la figura humana de la cerámica de Chancay, como podrán ver, nos muestra una gama de variedad de personajes que realizan una serie de labores y variedades, como por ejemplo los cazadores, los músicos, los guerreros, etc. Cabe destacar de manera bien en que sus representantes detallaron la pintura facial y los artefactos e instrumentos musicales que portaban. Como podrán ver en esta imagen, que acá están representando a los músicos y las botellas de silbato, que son los instrumentos musicales que ellos usan, y los cuchimilcos. Ya. Ahora con lo que es la cultura de Chancay, les voy a hablar una breve introducción de lo que era esta cultura. Bueno, los recursos bellos de Chancay, lomas, lagunas, pantanos y litoral marina permitieron a los habitantes de la cultura Chancay desarrollar en lo que es su alimentación para su cultura, como por ejemplo el maíz, frijol, canavalia, achira, la yuca. Alrededor del año de 1280 después de Cristo, debieron haber experimentado el inicio de una pequeña edad de hielo con un ligero descenso de la temperatura. Ya bueno, ahora a mí me toca hablar sobre la cultura chimú y cómo se manifiesta la época antigua. Mira, como podemos ver este mapa, los sitios arqueológicos de Chimú se ubican mayormente en toda la parte del norte, como podemos ver, y llega hasta Lima. Lima norte, que llegaría hasta Tumbes, en todo el norte del Perú. Bueno, la cronología está clasificada en tres partes: Lambayeque temprano, apogeo de Lambayeque tardío y la conquista de Chipre. Son cuatro, perdón. Ya. Como podemos ver acá, hay un montón de... la cerámica es muy importante en esa época. Como podemos ver, el moche V5, perdón, tardío, la Santa Owari norteño, la moche Wari, Lambayeque temprano y Lambayeque temprano. Son cerámicas importantes de ese entonces. Continuando con las mismas cerámicas está la Chimú. Son hechos por los hombres de ese entonces, representando acciones de los hombres, como por ejemplo cargando algo, una vasija, animales y así posteriormente. Ahora voy a hablar un poco sobre el mito del Naila. Naila era un hombre que, digamos, que vino del mar con un montón de incas obviamente, de ayudantes que decidieron formar un imperio ya, como podemos ver en esta imagen característica. ¿Qué hacía? Que este imperio se dedicaba a formar palacios, a mejorar en la agricultura, y es muy característico porque como dice acá, Nala fue sepultaron secretamente en el mismo palacio donde vivió y gobernó, y difundieron por toda la tierra que él, por su misma virtud, tomó alas habiendo desaparecido de la tierra. Lo mismo de cerámicas. Acá podemos ver la vestimenta del Inca, característico de ese entonces. Las expresiones cerámicas que conllevan la misma forma: hombres representando una acción, personas, materiales de guerra, cetros de reyes. Ahora voy a hablar un poco sobre esta ciudadela muy importante de la época de Chimú, que es la Chan Chan, y es muy característica por la forma arquitectónica que poseía en ese entonces, y podemos ver que se desarrollaba de una manera muy impresionante. Acá podemos ver unas cerámicas muy importantes de ese entonces. Mayormente son casas arquitectónicas. Muy bien, ahora voy a hablar un poco sobre la economía. Digamos que la economía se basaba mayormente en, como dice acá, quebrar la hegemonía de los rígidos modelos religiosos etnográficos del horizonte medio. En el territorio andino se produce una gran diversificación artesanal. O sea, se vendían los productos artesanales para poder así solventarse económicamente a través de un material. Ya. Ahora en el mar sucede que si habían dos ventas en dos embarcaciones, el dinero de por medio literalmente se llamaba la hacha moneda de cobre, como podemos ver ahí. ¿Qué pasaba?
si una embarcación y otra embarcación querían hacer un intercambio, se tenía que pesar en ese objeto de allá que podemos ver. Los dos piedritas de cobre, si uno pesaba más que el otro, era porque ese tenía más, obviamente, y costaba más. Y no había una equidad. Y el plan es que haya una equidad en el mismo peso. Esta es la moneda característica que podemos ver. Y algunos productos agropecuarios mayormente los representaban animales y frutas y algunos vegetales de ese entonces, como el pacay, el hombre con la llama. Había una mezcla en la arquitectura entre el hombre y el animal, el cuy, y así posteriormente. Muchas gracias. Bien, voy a hablar un poco sobre el tema de la minería y cómo se manifestaba en ese entonces en el Perú. Voy a pasar por acá para ya. La minería estaba conformada por yacimientos pequeños en donde una sola persona podía entrar ahí y poder recoger algunos minerales para la posterior fabricación del metal. Primero se utilizaban piedras muy características como es la arsenoperita de cuarzo, la calcina, la esfalerita, la florita y así una serie de metales muy característicos de esa época. Para la extracción se tenía que utilizar instrumentos de minería. La metalurgia y la orfebrería se desarrollaron en ese entonces gracias a que descendió de la mejor manera la minería en sus yacimientos característicos, como podemos ver ahí. Ahora se utilizaban palas para poder cavar los minerales. Ahora voy a hablar sobre las técnicas que utilizaban esos hombres para poder, digamos, fundir de la mejor manera. Estaba conformada por como una especie como una especie de candelero, de esa forma. ¿Qué pasa? Que se juntaban 5 a 6 hombres, consistían en soplar a través de los canutos. Al hacer eso calentaban el metal y así evitaban poder aspirar el humo para contaminarse. Posteriormente absorbían el metal, lo fundían. La fundición consistía en, digamos que, obviamente como lo volví a repetir, en absorber los minerales. Ahora voy a hablar un poco sobre las técnicas que se utilizaban a través de moldes, que obviamente se hacían en los hornos, como podemos ver ahí. Y eran 3 tipos de moldes, los abiertos, los bivalvos y la cara perdida. Estas son las réplicas de los moldes. Ahora el martillado. ¿En qué consistía? En darle la forma mayormente al metal para una forma característica. Como podemos ver en la imagen de ella, en esa imagen, así era la forma de la fundición. Se reunían varios hombres, hacían un hueco por el cual el humo salía y evitaban la contaminación. Y posteriormente las técnicas de uniones para lo estético ya en el metal, como podemos ver el laminado, y hay una serie de técnicas, y posteriormente las técnicas de decoración para la mejor calidad del metal en ese entonces. Ya está. Y lo podemos ver ahí. Hoy día les voy a hablar algo breve y sencillo con relación a este ambiente que se trata de la sala de Amazonas. Pues bien, acompañadme. Es en este ambiente donde podemos apreciar estos 3 cuadros que nos hablan con relación al poblamiento, a la arqueología amazónica y a los sitios arqueológicos. Es sin duda una buena información para nuestros visitantes que puedan leer aquello. Pues bien, acá podemos ver ciertos materiales, cierta cerámica en estos 2 cuneos, como que también en esto. Realmente todas estas vitrinas están marcadas en base a la cerámica, construcciones, platos, podemos ver formas de platos ahí. Pues bien, ahora veamos el quelar, que tenemos ahí la descripción del quelar, como por ejemplo, eso responde, ¿qué es el quelar? Nos habla de su extensión y también qué cosas probablemente se pudieron haber encontrado ahí, ¿no? Como menciona acá, la construcción es a base de piedras
calcáreas, ¿no? De cortes rectangulares y sobrepuestas sin argamasa. Pues bien, ahí pueden ver todos los modelos. Aquí podemos apreciar la tapa de urna, entre otros instrumentos, ¿no? Que se encontró en la región Loreto. Igual acá podemos apreciar los nombres de estos objetos que se menciona, como por ejemplo, ahí tenemos la botella, a la siguiente viene un plato, otro plato, y aquí se puede apreciar la jarra escultórica, ¿no? Y bueno, un ambiente en el cual nos destaca el mausoleo de los Quinchuros. Simplemente esta es una réplica de lo que se podría encontrarse si nosotros visitamos Loreto. Pues bien, aquí el arte rupestre y petroglíficos, todo aquello que se encontró en una descripción general. Pues bien, este es uno de los ambientes más atractivos, porque aquí se puede encontrarse prácticamente la descripción de objetos que uno puede observar cuando va a la región de Loreto, las herramientas que usan los nativos, inclusive este enorme y atractivo barco o bote. Se puede apreciar en las vitrinas los instrumentos, incluso la vestimenta que ellos aplicaban. También algunos objetos de carga, como por ejemplo acá hay instrumentos que probablemente esta puede ser una cartera, instrumentos de las damas, y música. Tienen desarrollada la música, podemos ver una flauta y también, bueno, otros objetos más. Lo que me llama la atención de esta sala es la siguiente, es esta, la zona más atractiva, dado que da una representación de los nativos, de cómo vivían. Bueno, buenas tardes. Ahora me toca hablar sobre el tema de la época colonial en el Perú de ese entonces. Podemos ver acá unas imágenes de las primeras ciudades estratégicas de España conforme al virreinato que se iba a dar en ese entonces. Acá ya podemos ver los tratados, digamos que ya podemos ver los tratados o ya el croquis, digamos, cómo se podría estructurar la zona del Tahuantinsuyo, el escudo característico de ese entonces. Ahora, la arquitectura civil. La arquitectura civil se concentra en la cristianización. Significa que tenemos que convertir a los limeños de ese entonces en nuestra forma de religión, que es el catolicismo. Podemos ver acá la arquitectura militar, las obras militares. La más característica es la catedral, la Plaza Mayor de Lima, lugares donde se fueron construidos por los españoles. Acá podemos ver la estructura social, cómo estaban encargados a través de unos muñecos, como podemos ver las vestimentas de los tipos de rey, virrey, oidor, corregidor y también la parte religiosa. Ahí podemos ver el carruaje, el carruaje presidencial. Ahora, ¿qué productos trajo España acá al Perú? Uno puede ser los animales, otro el trigo, el arroz, el olivo, la cebada, el vid y la caña de azúcar, muy característica en Europa. El aporte andino, que es la papa como centro de todo, la papa. La tecnología agrícola ya se empezaban a hacer a través de los caballos, a través de los toros, como una especie de conexiones para que puedan sembrar de la mejor manera. Acá podemos ver ya la Biblia. Y más atrás, por favor. Cómo estaba estructurado ya mayormente la arquitectura en monedas, el comercio que se daba en ese entonces, el idioma obviamente que tenían que saber los españoles, el quechua, para poder cristianizar o la evangelización de ese entonces. Y la más característica de toda la colonia es la Universidad Mayor de San Marcos, que fue fundada en ese entonces. Gracias.